Mi mujer me mandó un mensaje. No vengas. Mi madre no quiere que estés aquí. Lo leí de pie en la entrada de la casa nueva, la casa por la que acababa de poner mi nombre y mi futuro en juego, todavía con la cinta roja en la mano, la misma que iban a cortar en un momento. Durante un instante, de verdad pensé que se lo había enviado a otra persona. Allí estaba yo, con mis botas de trabajo gastadas sobre un hormigón perfecto recién echado, viendo cómo aparcaban todoterrenos, relucientes bajo un cielo plano y gris de Cedar Rapids, sus primos, las señoras de la iglesia, todos bajando con fuentes tapadas y bandejas de comida. El móvil vibró otra vez. Tom, no hagas que hoy vaya de ti. Ese sí sabía que era para mí. Detrás de mí, la casa parecía sacada de una foto de calendario de banco. 2 plantas, piedra decorativa, un garaje delantero para 3 coches, ventanales enormes que daban a lo que antes era un maizal en las afueras, la clase de casa de la que mi suegra, Evelyn, llevaba hablando 20 años. Algún día, repetía siempre, rodeando fotos en revistas, pues el algún día había llegado, solo que no había sitio para mí. 2 semanas antes, yo había estado sentado en un despacho acristalado del Collins Community Credit Union, firmando mi nombre hasta que la mano se me acalambró. 22 años en el sindicato local 33 de montadores de tuberías, y los años después de eso, metido en desvanes haciendo instalaciones de calefacción y aire acondicionado. Eso fue lo que hizo que las cuentas salieran. Puse mi viejo Ford como aval, vacié lo último que me quedaba de ahorros. Es por la familia, me repetía. Al otro lado de la calle, un par de vecinos nuevos se apoyaban en la barandilla del porche mirando. Alguien había colgado una pancarta en la puerta del garaje. Bienvenida a casa, mamá. No, mamá y Tom. Solo mamá. Dejé el pulgar suspendido sobre la pantalla. Podía oír la voz de Melissa en mi cabeza, nítida, como si estuviera a mi lado. Tom, ya sabes cómo es mi madre. Por favor, no la líes. Había escuchado esa frase, o alguna muy parecida, durante la mayor parte de nuestros 15 años de matrimonio. Escribí una sola palabra, entendido, y le di a enviar. Se supone que un hombre que estuvo en la guerra del Golfo, allá por el 91, no se tambalea tan fácil. Me han caído morteros más cerca que estos mensajes de mi mujer. Pero, mi madre no quiere que estés aquí. Fue distinto. No solo dolió, trazó una línea limpia entre dónde pertenecía yo y dónde no. Un todoterreno plateado avanzó por la calle y entró en el camino sin frenar. Reconocí los faros. Melissa aparcó sin mirarme ni una sola vez. Yo allí, apartado a un lado. Evelyn salió del coche con un abrigo azul nuevo, el pelo recién hecho, la cara iluminada. La gente aplaudió cuando se giró para saludar con la mano. Sus ojos pasaron por encima de mí medio segundo. Ni un gesto, ni un hola. Solo una mirada rápida y plana, como si yo fuera un poste de la luz. Podría haberme acercado y decir, de nada, lo bastante alto para que lo oyera toda la calle. En lugar de eso, dejé las tijeras ceremoniales brillantes que habían comprado solo para este momento sobre la mesita plegable junto al camino de entrada y di un paso atrás. Tom, ¿te quedas?, me llamó uno de los diáconos mayores de la iglesia, con los brazos llenos de vasos de plástico. Forcé una sonrisa. No, dije, solo venía a dejar una cosa. Este no es mi día. Un altavoz con Bluetooth empezó a soltar una canción de country sobre bendiciones y casas grandes. Evelyn y Melissa se colocaron en el hueco de la puerta de piedra que yo había apagado, sonriendo para las fotos, mientras todos se apiñaban a su alrededor, como si fuera la portada de una revista hecha realidad. Volví a mi camioneta y me subí. El asiento del conductor chirrió como me chirría la espalda al final de un turno largo. Cerré la puerta y me quedé un momento mirando por el parabrisas. Risas, poses, manos arreglando abrigos, miradas a cámara. El móvil vibró una última vez antes de que girara la llave. Por favor, no te pongas dramático. Ya hablaremos luego. Te quiero. Me quedé mirando esas 2 últimas palabras. Te quiero. Justo debajo de no vengas. Casi me dio la risa. Luego metí la marcha y me fui, dejando atrás la mansión, las aceras recién puestas y los carteles de próximamente, de vuelta hacia la parte vieja de Cedar Rapids, donde las calles están agrietadas, la pintura se cae y las casas parecen de gente que de verdad ha vivido dentro. Cuando llegué a la carretera principal, el pecho ya no lo notaba apretado, lo notaba vacío,
como si alguien hubiera sacado los muebles de mi vida en silencio y hubiera cerrado la puerta al marcharse. Me repetí que solo iba a casa. Lo que aún no sabía, al girar a la izquierda hacia nuestro pequeño chalet de 3 dormitorios en la zona norte, era que esa palabra tranquila que había escrito, entendido, iba a convertirse en la frontera entre la vida que estaban construyendo sobre mi espalda y la vida que yo por fin estaba a punto de recuperar. Conducí en automático, por las mismas calles de siempre. Ellis Boulevard, la vieja tienda de cebos, el aparcamiento vacío del BFW donde hacen barbacoas de pescado en verano. Cuanto más me alejaba de aquella mansión, más se me asentaba la verdad. Algo llevaba rompiéndose mucho tiempo, y yo había sido el último en darme cuenta. Cuando aparqué en nuestro camino de entrada, agrietado, la casa estaba igual que siempre. Revestimiento blanco, los canalones vencidos por un lado y la luz del porche, esa que a Melissa se le olvidaba apagar. Me quedé sentado un minuto, con las manos en el volante, sintiendo cómo los años se enrollaban hacia atrás. 15 años de matrimonio no empiezan con desplantes y mensajes crueles. Empiezan con calor y con esperanza. El nuestro empezó en una comida de acción de gracias en la iglesia, de esas en las que cada uno lleva un plato. Yo estaba junto a la mesa de los postres, intentando decidir entre tarta de calabaza o de nueces, cuando Melissa se acercó con un plato lleno de pavo y boniatos. «Tienes pinta de ser de los de nueces», dijo, con una sonrisa pequeña. No se equivocaba. Yo me reí, ella se rió, y ya está. De esos momentos que no sabes que son importantes hasta años después, cuando miras atrás intentando entender en qué punto cambió todo. Le gustaba que trabajara con las manos. Le gustaba que hubiera servido en la Guerra del Golfo en el 91. Me presentaba diciendo, Tom puede arreglar cualquier cosa, hasta mi viejo Chevy. Su hijo, Robbie, tenía 12 años cuando nos conocimos. Era torpe, callado. Yo le enseñé a cambiar pastillas de freno y a lanzar una recta de 2 costuras. Durante mucho tiempo me llamó Tom, antes de atreverse a decirme, papá. El día que por fin lo hizo, lloré en el garaje, donde nadie pudiera verme. Aquellos eran los viajes por carretera de Goodyear a Dubuque los viernes, las frituras de pescado en el BFW, ver cómo llegaban las tormentas sentados en sillas de jardín bajo un toldo metálico que yo mismo había soldado. Después de pasar más de 2 décadas con el sindicato local 33 de montadores de tuberías, recuerdo pensar entonces que, por fin, me había aclarado la garganta construido algo que no se iba a venir abajo. Pero empezaron a salir grietas, despacio, cosas pequeñas. Mi suegra, Evelyn, soltaba comentarios como, Robbie necesita estabilidad, y Melissa, el trabajo de Tom no es de categoría. Siempre decía de categoría, como si estuviera masticando algo agrio. O preguntaba, ¿Tom tiene seguro médico por el sindicato o...? Y Melissa se apresuraba a contestar por mí, como si yo no estuviera allí. Pequeñas exclusiones, bromitas, decisiones tomadas sin mí, y luego decisiones más grandes. Melissa empezó a ir a casa de su madre 3 o 4 noches a la semana. Al principio decía que Evelyn estaba sola, luego dijo que estaban planeando cosas juntas, y después dejó de dar explicaciones. La primera señal de alarma seria llegó hace 2 años. Entré en la cocina después de un turno largo, con las botas aún llenas de barro, y encontré a Melissa y a Evelyn sentadas a la mesa con un montón de papeles. Cuando pregunté qué pasaba, Melissa dijo, nada, solo estoy ayudando a mamá a entender unas cosas. Resultó que habían usado mis ingresos para que Evelyn consiguiera una preaprobación para la casa de sus sueños. Tú nunca miras la letra pequeña, añadió, como si fuera una broma. Debí plantarme con más fuerza, pero cuando estás casado, te convences de que eres buena pareja, si no conviertes cada desacuerdo en una guerra. Haces las paces, eliges tus batallas, y a veces, sin darte cuenta, dejas de elegirte a ti. Luego llegó la distancia, Melissa volviendo más tarde, el móvil siempre boca abajo, discusiones que nunca terminaban de estallar, pero que dejaban humo en el aire. Siento que ya no me ves, le dije una vez. Ella suspiró y contestó, Tom, no hace falta dramatizarlo todo. Otra vez esa palabra, dramatizar, como si pedir un sitio en la mesa de mi propia vida fuera una locura. Aún así, seguí intentándolo. Arreglé los canalones, ayudé a Robbie a mudarse a su primer piso.
Hice turnos extra cuando Melissa dijo que su madre necesitaba dinero solo por ahora. No sabía que estaba construyendo un puente que ellas pensaban quemar a mi espalda. Esa noche, después de irme de la celebración de la mansión, de la celebración a la que no era bienvenido, entré en nuestra cocina silenciosa, abrí la nevera y me quedé mirando una botella medio vacía de té helado durante un buen rato. A veces, el silencio de una casa te dice cosas antes que las personas. Me senté a la mesa, con los codos sobre la madera que yo mismo había lijado 12 años atrás, y pensé en los primeros tiempos, las tartas, las risas, los viajes, los votos. Luego pensé en sus mensajes. No vengas. Mi madre no quiere que estés aquí. En algún punto entre aquellas dos cosas, todo se había torcido de forma terrible, y yo ya estaba harto de fingir que no. Esa noche dormí poco. Me quedé boca arriba mirando el ventilador del techo, escuchando el clic cada vez que la oscilación lo hacía temblar. Hacia las 5:30 de la mañana me rendí, me vestí y conduje hasta el BFW Post City 88, en la 17th Avenue, el sitio al que siempre iba cuando la vida no tenía sentido. La puerta de entrada chirrió igual que siempre, como desde los 80. Olía a café requemado, a cera vieja de suelo y a tortitas de desayuno de alguna mañana de hace meses que nunca terminó de abandonar el edificio. Ya había un par de tipos, Kenny con su crucigrama, el viejo Dale con su bombona de oxígeno, y detrás de la barra, la misma cafetera que parecía más vieja que la mitad de los socios. Y en nuestra mesa de siempre estaba Rick Carlson. Rick y yo nos conocimos en la Guerra del Golfo. Él tenía 21 años y estaba enfadado con el mundo. Yo tenía 19 y estaba muerto de miedo. Volvimos siendo hombres distintos, pero volvimos siendo hermanos. Me daría caña hasta el día en que uno de los dos muriera. Me miró una vez y soltó. «Madre mía, Tom, tienes cara de que te han robado el bocadillo». «Me lo han robado», dije, sentándome, solo que en forma de casa de $780,000. Rick dejó la taza sobre la mesa. «Vale, suéltalo». Y se lo conté. El mensaje, la fiesta, la manera en que Evelyn me atravesó con la mirada como si yo fuera parte del jardín. Rick silbó bajito. «Tío, sobrevivimos juntos a tormentas de arena. ¿Y me estás diciendo que has dejado que esas dos te echen de su propia casa?» «No es mi casa», dije. «No según los papeles». «¿Cómo que no?» Aún no lo sabía. No de manera oficial, pero lo intuía. Y esa sospecha me pesaba en el pecho. Después del café conduje directo al Collins Community Credit Union. Eran poco más de las 8. El vestíbulo estaba tranquilo. Una cajera joven, Megan, me reconoció. Su padre había trabajado conmigo en empleos del sindicato hacía años. «Buenos días, Tom. ¿Estás bien? Te veo agobiado». «Sí», dije. «Necesito ver el expediente de esa hipoteca que firmé por mi suegra, solo para confirmar una cosa». Lo buscó en la pantalla y frunció el ceño. Me aclaró la garganta. «Qué raro. No apareces como propietario, solo como avalista financiero». «¿Qué?» Me incliné hacia adelante. «Eso no puede ser». Pero ella giró la pantalla y allí estaba, clarísimo. Prestataria, Evelyn Parker. Ocupantes, Evelyn Parker y Melissa Parker. Avalista, Tom Holstead. Yo cargaba con la deuda. Ellas eran las dueñas de la casa. Yo no tenía ningún derecho, ni siquiera un pie en el primer escalón. Se me hundió el estómago, como si el suelo desapareciera. «Megan», dije en voz baja. Yo firmé lo que me dijeron que era copropiedad. Ella puso una cara de dolor. «Tom, esto es lo que consta en el expediente». Le di las gracias y salí a la luz fría de la mañana. Sentí como si toda Cedar Rapids se inclinara hacia un lado. Incluso el viento parecía distinto, como si supiera algo que yo no. Conduje de vuelta hacia la mansión, con las manos apretadas en el volante. Todavía había coches aparcados por la fiesta. La gente se hacía fotos junto a las columnas del porche. Subí por el camino de entrada, con el corazón golpeándome en el pecho, y llamé. Evelyn abrió la puerta lo justo para asomar la cara. «Tom, ¿qué haces aquí?», preguntó, tensa y correcta, como si estuviera recitando un protocolo. «Quiero ver los papeles», dije. «Los de la propiedad. Quiero saber por qué no aparezco». «Estás montando un numerito», siseó. «Esto es vergonzoso. Solo estoy haciendo una pregunta. No tienes derecho a preguntar nada», espetó. «Esta no es tu casa». Esa última frase me golpeó más fuerte que cualquier explosión de mortero que haya tenido que esquivar.
Detrás de ella, la gente miraba. Un par de vecinos, una compañera de trabajo de Melissa, la mujer del pastor, todos con los ojos clavados en mí. «Vete a casa, Tom», dijo Evelyn, con la voz baja y helada, «antes de que avergüences a Melissa». Abrí la boca, pero no me salió nada, porque la verdad era que ya no sabía qué significaba casa. Volví a mi camioneta en silencio, sintiendo cada mirada en la espalda, y entonces llegó el remate. Cuando llegué a casa, intenté llamar a Melissa. No respondió. Saltó el buzón de voz, y luego el mensaje. «Estoy muy decepcionada de que estés siendo así de dramático». Otra vez esa palabra. Al final llamé a un abogado, uno que una vez me recomendó un compañero del trabajo. Me escuchó, suspiró y dijo: «Estos casos son un lío. Si firmas algo sin leerlo bien, lo tienes cuesta arriba». Colgué con la sensación de que me acababan de decir que apagara un incendio con una manguera de jardín. Esa noche, después de una ducha larga y una cerveza que ni me terminé, me senté en el borde de la cama y tomé una decisión. Me habían apartado, humillado, encerrado fuera, pero yo no había terminado, ni de lejos. A la mañana siguiente me desperté con un nudo en el estómago y la certeza de que algo en mi vida se había quebrado durante la noche. No roto, se había partido limpio, como una rama seca que por fin cede tras años de presión. Me hice un café, me senté a la mesa de la cocina y miré por la ventana mientras el sol empujaba a través de un cielo gris de Iowa. El jardín de atrás era el de siempre, césped a parches y la barbacoa vieja. La pelota de béisbol de Robbie, ya descolorida, cerca de la valla. Pero todo me resultaba extraño, como si alguien hubiera movido las paredes mientras yo dormía. Abrí la aplicación del banco, no sé por qué, instinto supongo, y ahí lo vi, una transferencia que no reconocía, luego otra y otra. Al principio eran cantidades pequeñas, $200 aquí, 350 allí, pero seguí bajando, 4.000, 3.200, 7.000. A lo largo del último año, más de $42.000 habían salido en silencio de nuestra cuenta conjunta hacia otra cuenta etiquetada simplemente como E. Parker, Evelyn. Se me tensó la mandíbula tanto que me dolió. Fui al cuarto de invitados, donde guardábamos cajas con papeles viejos, y lo tiré todo al suelo. Extractos bancarios, formularios del seguro, cartas de la cooperativa de crédito. Melissa siempre decía que ella se encargaba de los recibos. Yo confiaba en ella. Ahora, al mirar las fechas, todo encajaba con las excusas que me había dado. Mamá necesitaba ayuda. Es temporal. No te preocupes. Me sentí mal, no enfadado todavía. Mal, como si me hubieran envenenado por dentro. Entonces recordé otra cosa. Nuestra cámara del timbre, la Nest, guardaba clips de audio cada vez que alguien se acercaba al porche. A Melissa nunca le gustó ese aparato. Decía que nos hacía parecer paranoicos, pero no sabía que guardaba un archivo completo si no lo borrabas a mano. Abrí la aplicación, fui hacia atrás y escuché. La mayoría de los clips eran aburridos. Repartos de Amazon, críos vendiendo caramelos para una colecta, gatos callejeros. Y entonces lo encontré, 2 noches antes de la fiesta, 11:42 de la noche. Melissa susurrando: «Toma, mamá, mételo en el bolso». Evelyn susurró de vuelta: «Él no verá esto». Y Melissa respondió: «No verá nada, nunca revisa nada, y cuando la casa esté a tu nombre, se acabó lo de hacer de esposa. Él seguirá pagando igualmente». Se me fue el aire del cuerpo, no de golpe, despacio, como si alguien me hubiera abierto un agujero en los pulmones. Lo repetí 2 veces, 3, el tono, la seguridad, la manera de decir: «Se acabó lo de hacer de esposa», como si nuestra vida juntos hubiera sido una farsa larga y agotadora, de la que por fin la dispensaban. Me quedé allí, en la casa vacía, con las paredes cerrándose, y entonces pasó algo. El malestar desapareció, y me cayó encima una calma que no sentía desde hacía meses, suave, como nieve recién caída. No iba a gritar, no iba a suplicar, no iba a mandar mensajes eternos que Melissa ignoraría. Iba a pelear con cabeza. Cogí las llaves y conduje hasta el centro, al despacho de la abogada Carla Jensen, una abogada de la que un tipo del BFOBB juraba que no se deja pisar por nadie. El edificio estaba frente al antiguo juzgado, de ladrillo rojo, con pinta de aguantar un tornado. Carla rondaba los 60 y pocos, ojos afilados, moño plateado,
gafas sujetas con una cadenita. Cuando me dio la mano, fue un apretón firme, firme de sindicato. «¿Qué pasa, Tom?», preguntó, cerrando la puerta de su despacho. Se lo conté todo. El mensaje, la hipoteca, las transferencias, la grabación. Cada detalle me salió como agua de una tubería agrietada. Cuando terminé, se recostó en la silla, golpeando con el bolígrafo una libreta. «Esto no va a ser suave», dijo. «Los juzgados de familia en Iowa van despacio. Prepárate para entre 6 y 9 meses de papeles, vistas y retrasos». Luego se inclinó hacia adelante. «Pero, por lo que me has enseñado, podemos protegerte desde hoy». Esa palabra, protegerte, me golpeó más de lo que esperaba. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté. «Reúne todo, cada extracto, cada transferencia, cada mensaje, cada grabación. Yo pediré lo demás, pero tú tienes que mantener la boca cerrada. No avises a tu mujer ni a su madre. No las enfrentes. Vamos a controlar el relato por la vía legal». Me miró por encima de las gafas. «Y Tom, prepárate. Mujeres como Evelyn no se rinden. Van a pelear». Asentí. Yo también. De camino a casa paré en el Casey's. Cogí un café, aunque aún me temblaban las manos, y me quedé sentado en el aparcamiento mirando el móvil. Una hora antes, me sentía como un hombre al que estaban echando de su propia vida. Ahora sentía otra cosa. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía como un hombre que se pone en pie. Pasé los días siguientes moviéndome como alguien con una misión tranquila. Nada dramático, nada ruidoso. Solo trabajo lento, constante. El tipo de trabajo que un hombre de sindicato entiende. No se suelda con prisas, no se fuerza una tubería, se trabaja con intención. Se mide 2 veces y te aseguras de que el resultado final aguante. Lo primero que hice fue imprimir todos los extractos bancarios de los 2 últimos años. Marqué cada transferencia que Melissa había hecho a su madre. Fechas, cantidades, conceptos, cosas como ayuda familiar o préstamo temporal. Creé una carpeta titulada «Uso indebido de fondos» y lo metí todo dentro. Después vinieron los mensajes, cada texto frío, cada reproche, cada «Tom, estás siendo dramático», capturas de pantalla, fechas y horas, todo guardado en un USB que me dio Carla. Luego el audio. Lo reproduje una vez más, escuchando el susurro de Melissa. «Cuando la casa esté a tu nombre, se acabó lo de hacer de esposa». Incluso después de todo, esas palabras me seguían doliendo. No por la traición en sí. Con eso ya había hecho las paces. Lo que dolía era la naturalidad con la que lo dijo, como si hubiera ensayado esa frase durante meses. Lo archivé como prueba de intención previa. Después reuní los papeles de la hipoteca. Estaban enterrados en un cajón, bajo manuales viejos y tarjetas de cumpleaños. Cuando los extendí sobre la mesa de la cocina, la verdad me miró de frente, como una etiqueta de advertencia. Avalista, Tom Halstead, no propietario. Mi nombre no aparecía en ningún otro sitio. Un año antes, cuando Melissa me pasó esos papeles, me dijo: «Cariño, esto solo confirma tus ingresos. Ayudará a mamá a conseguir mejores condiciones. Es lo normal». Y yo la creí, porque para eso se supone que sirve un matrimonio. Mientras ordenaba todo, el comportamiento de Melissa cambió. No fue sutil. Pasaba de un tono exageradamente cariñoso a una frialdad extraña, como si notara que algo se movía bajo sus pies, pero no supiera qué ni por qué. Una noche se me acercó en la cocina mientras yo enjuagaba un plato. «Últimamente estás muy callado», dijo. «Mucho trabajo», respondí. Se acercó un poco más. «¿Estamos bien?». En lugar de decirle lo que sabía, lo que había oído, lo que había descubierto, me limité a contestar: «Estamos bien». Pero mi tono debió de sonar distinto, porque se quedó rígida, y por primera vez en mucho tiempo, la vi insegura. El miércoles por la tarde, Carla me llamó. «Evelyn ha contratado a un abogado. Ya está intentando bloquear el acceso a algunos documentos financieros». Apreté el volante. «¿Eso va a frenarnos?». «No», dijo. «He presentado una contrademanda hace 10 minutos, y también estoy solicitando una vista de urgencia. Prepárate. Lunes por la mañana. Juzgado del Condado de Lynn, 9 en punto». Se me encogió el estómago, no por miedo, sino por el peso de que todo empezaba a ser real. Esa noche, 4 días después de empezar a reunir pruebas, me quedé hasta tarde en la mesa de la cocina. La casa estaba en silencio.
salvo por el zumbido del frigorífico y el murmullo ocasional de los coches pasando por la carretera. Extendí todo, cada carpeta, cada extracto impreso, cada mensaje, cada correo, cada archivo de audio. Lo organicé por categorías, tal y como me enseñó Carla. Las batallas legales no se ganan con rabia, se ganan con papel. A la 1:15 de la madrugada, cerré la última carpeta y la coloqué con cuidado encima del montón. Me quedé un momento sentado, mirando la cocina a oscuras, dejando que la verdad se asentara. El mensaje que Melissa me envió frente a la mansión había sido la chispa, sí, pero lo que vino después, las grabaciones, las transferencias, las mentiras, fue lo que convirtió esa chispa en un incendio silencioso, lento y calculado. Susurré en la habitación vacía, no con rabia, sino con claridad. 1 hora después de decirme que no fuera, empezaste a perderlo todo. Y por primera vez en meses, quizá en mucho más tiempo, dormí profundamente. El lunes amaneció más frío de lo habitual para principios de primavera en Iowa. De ese frío que se cuela por las mangas y hace que los huesos se sientan más viejos de lo que son. Me afeité, me puse mi mejor camisa de botones, la azul que Melissa siempre decía que me hacía parecer decente en público, y conduje hasta el juzgado del condado de Lynn con la carpeta de cartón manila, en el asiento del copiloto, como un testigo silencioso. El centro de Cedar Rapids tenía un aire cansado, edificios grises, algunos corredores madrugadores, el olor a café saliendo del bar frente a las escaleras del juzgado. Aparqué y me quedé un segundo respirando despacio. Había pasado por audiencias antes, reclamaciones sindicales, papeleos con asuntos de veteranos, pero nada como esto. Dentro, la gente llenaba la sala de espera, parejas jóvenes discutiendo por la custodia, personas mayores susurrando con sus abogados, una mujer abrazando un montón de papeles contra el pecho como si fueran una armadura. Vida normal del Medio Oeste, callada, pesada, desordenada. Carla me hizo una seña. ¿Listo? Todo lo que se puede estar. Te irá bien, dijo. Di la verdad y deja que las pruebas hablen. Apenas nos habíamos sentado cuando se abrió la puerta. Entraron Melissa y Evelyn, con un hombre alto detrás, traje gris impecable. Su abogado. Tenía ese aspecto pulido de alguien que factura por horas incluso cuando parpadea. Melissa me lanzó una mirada rápida. Evelyn no me miró en absoluto. Cuando llamaron a nuestro número de caso, pasamos a una sala de vistas pequeña, paredes beige, una luz que zumbaba y un juez con cara de llevar despierto demasiadas horas. Caso 243317, anunció el secretario. El juez miró por encima de las gafas. Procedamos. Carla se levantó. Su señoría, solicitamos medidas de protección financiera urgentes para mi cliente, el señor Holstead, debido a un uso indebido continuado de fondos y a una tergiversación por parte de su esposa, la señora Parker, y de su madre, la señora Parker. El abogado de Evelyn se levantó de golpe, como si alguien hubiera tirado de un hilo. Su señoría, estas acusaciones están exageradas. La señora Parker ha actuado únicamente para cubrir las necesidades de salud de su madre. El señor Holstead intenta castigar a su esposa por cumplir con sus obligaciones familiares. El juez alzó la mano. Revisaremos las pruebas. Y entonces empezó. Carla sacó los extractos bancarios, colocándolos uno a uno sobre la mesa, como una tormenta que se forma despacio. $42,611, dijo, transferidos sin el conocimiento de mi cliente. El juez los estudió, frunciendo el ceño. Luego vinieron los documentos de la hipoteca. Su señoría, continuó Carla, mi cliente firmó creyendo que era copropietario. Fue inducido a error. Tal como consta en el expediente, añadió Carla, él es el único responsable de la deuda, sin ningún derecho de propiedad. Hasta el juez se quedó un segundo en silencio. Entonces Carla reprodujo la grabación del timbre, la de la cámara Nest. La sala se inmovilizó. La voz de Melissa. Cuando la casa esté a tu nombre, se acabó lo de hacer de esposa. Él seguirá pagando igualmente. La voz de Evelyn. Él no revisa nada. El juez se quitó las gafas despacio. Yo no miré a Melissa. No me fiaba de mí mismo. Su abogado se apresuró a intervenir. Su señoría, esa grabación, ¿quién sabe de cuándo es? Carla lo cortó con calma, con sello de fecha y hora, autenticada y capturada en la propia propiedad de la parte demandada.
Los murmullos del pasillo se colaron como viento bajo una puerta. La cara de Melissa se descompuso. No de rabia, de miedo. Evelyn se inclinó hacia su abogado, susurrándole con furia, señalando con un dedo rígido en el aire. Él parecía atrapado entre ella y la evidencia. «Bien», dijo por fin el juez, con voz firme. «Este es mi dictamen». Contuve la respiración. Con efecto inmediato, quedan congeladas todas las cuentas conjuntas. Ninguna de las partes podrá transferir ni retirar fondos sin autorización del tribunal. La responsabilidad de la hipoteca será revisada, y el tribunal determinará si el señor Halstead sigue siendo responsable. Se abre una investigación completa sobre posible mala conducta financiera. Golpeó el bolígrafo 2 veces sobre la mesa. Y que quede claro, este proceso puede tardar entre 6 y 9 meses en resolverse por completo, pero el señor Halstead no sufrirá más perjuicio económico durante ese periodo. 6 o 9 meses, más de lo que yo quería, pero razonable. Y desde luego, más protección de la que esperaba conseguir ese día. El juez asintió hacia Carla. Su cliente queda protegido desde este momento. Evelyn se levantó de golpe. «¡Esto es absurdo!». El juez ni alzó la vista. «Señora, un exabrupto más, y ordenaré que la saquen». Evelyn se quedó helada, los labios temblándole de rabia. Melissa se giró hacia mí, y en un susurro que solo yo podía oír, dijo: «Tom, por favor, podemos arreglarlo». Yo me puse a recoger mis papeles con las manos tranquilas. «Ya lo he arreglado». Carla me apoyó una mano suave en el hombro mientras salíamos. «Lo has hecho muy bien, de verdad muy bien». En el pasillo, gente que no conocía me dedicó una leve inclinación de cabeza, no por cotilleo ni por pena, solo un gesto pequeño, silencioso, el gesto que se dan los hombres cuando reconocen a otro levantándose después de que lo hayan dejado tirado. En las escaleras del juzgado, el frío ya no me pareció tan cortante. Los 9 meses que siguieron fueron lentos, constantes y de forma extraña, tranquilos, no fáciles. Tranquilos, tranquilos en ese modo en que la vida se vuelve más llevadera cuando dejas de pelear la batalla equivocada. Me mudé a un alquiler pequeño cerca de Ellis Park, un piso sencillo de un dormitorio, con suelos de madera vieja y una vista del río si te inclinabas lo justo hacia la ventana. El casero era un antiguo maquinista jubilado. Me hizo descuento porque le caían bien los sindicalistas, y a mí me bastó. Compré una butaca reclinable de segunda mano en Facebook Marketplace y la puse frente a la ventana. La mayoría de las noches me sentaba allí con una taza de té, mirando cómo las luces del puente temblaban sobre el agua. Al principio, Melissa intentó llamarme, luego mensajes, luego correos. No la bloqueé de inmediato, simplemente no contesté. La verdad es que no la odiaba. Odiar exige energía. Lo que yo sentía era otra cosa, más silenciosa, como cerrar un capítulo del que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba terminando. Con el tiempo, sus mensajes se detuvieron. El proceso legal se alargó exactamente como Carla había dicho. Vistas, escritos, trámites. Pero cada vez que iba, me sentía un poco más firme, un poco más yo. Carla peleó como una bulldog, y el abogado impecable de Evelyn acabó pareciendo más cansado que altivo. A mitad del proceso, un auditor financiero del tribunal revisó todas las transferencias y documentos. Su informe fue directo, sin adornos. Tom Halstead había sido engañado, explotado económicamente y excluido de una propiedad para la que se le exigía financiación. Evelyn intentó discutir, intentó justificarse, intentó venderlo todo como un malentendido, pero el papel no miente. 3 meses después, el juez dictaminó que la mansión debía ponerse a la venta, salvo que Evelyn la refinanciara por completo sin mi nombre. No podía, ni con su salario, ni con su historial crediticio, ni sin mí. Esa casa, la misma en la que no me dejaron poner un pie, salió al mercado a finales de verano. Los vecinos susurraban, las señoras de la iglesia, más aún. Para otoño, Melissa aceptó ir a mediación. Parecía distinta, cansada, gastada, no cruel, no furiosa, más bien alguien enfrentándose, por fin, a las consecuencias de decisiones que nunca creyó que la alcanzarían. Firmó los documentos, reconociendo lo que el tribunal ya había confirmado. Los retiros habían sido indebidos.
La hipoteca se había construido sobre una tergiversación, y ella debía restituir las cantidades sacadas de nuestra cuenta conjunta. Cuando todo terminó, el peso que llevaba años cargando por fin se me aflojó de los hombros. Una mañana fresca de octubre, estuve por última vez fuera del juzgado. Los árboles de la calle se habían vuelto de un dorado brillante, ese color que solo se ve unos pocos días al año antes de que el viento lo deje todo desnudo. Carla me estrechó la mano. «Lo has logrado», dijo. «No todo el mundo lo consigue». «Tuve ayuda», le respondí. Ella sonrió. «Ahora recupera tu vida, Tom». Y eso fue exactamente lo que hice. Reconstruí despacio. Desayunos en cafeterías pequeñas, caminatas largas junto al río, domingos por la mañana en el BFW, escuchando a los veteranos repetir las mismas historias con el mismo orgullo. Arreglé una barbacoa de carbón vieja detrás del piso y empecé a hacer hamburguesas para los vecinos. Incluso ayudé a un chaval adolescente de al lado a tapar un agujero en el tubo de escape y vi esa mirada de logro puro cuando el coche dejó de traquetear. Me recordó a Robbie años atrás. La vida no volvió a ser lo que era, pero siguió hacia adelante, y con eso me bastó. A veces la gente me pregunta si echo de menos a Melissa. Lo que echo de menos es la idea de quién creía que era ella, la idea de quién creía que éramos nosotros, la idea de que estábamos construyendo algo juntos. Pero la verdad es sencilla. Algunos finales son bendiciones disfrazadas de desamor, y algunas traiciones no son más que el universo despejándote el camino. A quien esté escuchando esto, sobre todo si te han apartado quienes prometían estar a tu lado, no estás solo, no estás loco, y no has terminado. Sigue caminando, sigue en pie, y no dejes que nadie te convenza de que tu valor depende de cuánto te sacrifiques por gente que no te ve. Y si en mi historia has encontrado algo, fuerza, claridad, un motivo para seguir, quédate por aquí, comparte la tuya, o simplemente dale a seguir, y caminamos juntos la siguiente.